Hola, bienvenidos a Palabras de Vida. Somos un ministerio evangelístico con la misión de llevar el mensaje de Cristo a nuestros oyentes a través de las redes sociales. Con ustedes, Alex Ospina. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar un estudio acerca de la carta a los romanos. Es decir, hoy empezamos una serie llamada Romanos. Hoy comenzamos con la primera parte. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Límpianos, lávanos de nuestra maldad. Quita toda mancha de pecado que hay en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti con el propósito de aprender de tu palabra, de conocer un poco más de ti. Disponemos nuestros corazones, disponemos todo nuestro ser y nuestra vida, nuestra alma, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces con la carta a los romanos, la cual fue escrita por el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita a los cristianos que se encontraban viviendo en Roma. Hoy vamos a estudiar Romanos 1, para que lo tengan ahí apuntadito. Romanos 1, del 1 al 7. Es importante que tengan en su mano un cuaderno, un lapicero, su Biblia, un resaltador para que apunten. Es necesario escribir todo la información que nosotros estamos recibiendo. Así ustedes van a poder retroalimentarse más adelante. Ahora pues este audio va a quedar a disposición de ustedes para que lo escuchen todas las veces que ustedes quieran y puedan así pues obviamente retroalimentarse y volver a recibir palabra de Dios. Dice entonces Romanos 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿quién era Pablo? Pablo es más conocido, o era conocido, como Saulo de Tarso. Él era una persona que se denominaba o la denominaban fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran doctores de la ley, es decir, que eran las personas encargadas de legislar en Jerusalén, en Israel. Ahora hay que tener en cuenta una cosa: ¿cuál era la ley que ellos legislaban, por así decirlo, o más bien interpretaban para el pueblo de Israel? Pues nos referimos al Pentateuco, a los libros de la ley, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos se especializaban, por decirlo así, en el estudio de la ley, en interpretarla
y en aplicarla para el pueblo de Israel. Entonces estamos diciendo aquí que Pablo no era cualquier persona. Saulo de Tarso era una persona distinguida en la sociedad de Jerusalén. Formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín, si lo comparamos hoy día, es como hablar del Congreso de la República o del Senado. Y de allí formaban parte solamente 70 personas. Entonces él formaba parte del Sanedrín. Era realmente una persona muy docta, era una persona con mucho conocimiento de la palabra del Señor, que en ese entonces estamos hablando del Antiguo Testamento. Eran muy conocedores de todos los profetas, de su interpretación, bueno, en fin, era realmente una persona con un conocimiento extraordinario de las Escrituras. En Filipenses 3, del 5 al 6, Pablo está haciendo como una presentación de sí mismo, ¿sí? Él está diciendo lo siguiente, Filipenses 3, 5 al 6 dice lo siguiente, que él, Saulo, fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era una persona realmente comprometida con el Sanedrín, con el grupo de los fariseos. Ahora bien, Saulo inició la persecución de la iglesia, ya en una forma legal. Entonces fue un acérrimo perseguidor de la iglesia. Entre los primeros cristianos era conocido como un asesino, como una persona que los perseguía y azotaba a la iglesia de Cristo. De hecho, él estuvo presente el día en que Esteban fue apedreado. Esteban fue el primer cristiano que fue asesinado por el hecho de seguir a Cristo. Entonces, no estamos hablando de cualquiera. Y aquí Pablo entonces empieza a hacer su presentación a los romanos y me sorprende ya lo que empieza a decir. Mire que estamos hablando de un gran hombre, pero dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ya estamos hablando aquí con un hombre que a pesar de tanto conocimiento, a pesar de su posición social dentro del pueblo de Israel, ya hay humildad en él. Ya él se encontró con el Señor Jesús, ya tuvo su experiencia y aquí esa experiencia lo humilló a él. Y ya él aquí está hablando como siervo de Jesucristo. Un siervo. ¿Qué es un siervo? El que le sirve, el que le sigue, el que sigue a Jesús para servirle. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Pablo fue el último de los apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, delegado o mensajero. Una persona especial, enviada, delegada o mensajero. Yo sé que hoy día se habla mucho hoy estamos viviendo, la iglesia tristemente está viviendo una enfermedad que se llama la apostolitis aguda, donde la gente se proclama y se proclama y se proclaman apóstoles. Ese es otro tema que vamos a tocar, pero créame, apóstol, el último fue Pablo. Y de hecho en las mismas escrituras Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Si ustedes analizan la historia, después de Pablo no hubo más apóstoles. Ni siquiera los grandes hombres del siglo pasado como Spurgeon, Whitefield, otros grandes predicadores. Hablemos de Billy Graham, que es un poquito más reciente. Nunca, jamás dijeron que eran apóstoles. Eso es un movimiento muy nuevo
¿sí? Yo le pongo por ahí que 10, 20 años aproximadamente, en donde empezó nuevamente la cuestión de la apostolitis aguda, pero realmente eso es un tema que vamos a tocar en otra ocasión, pero ojo, téngalo muy en cuenta, apóstoles ya no hay más apóstoles. Entonces, seguimos con el tema. Entonces, aquí Pablo dice que es llamado a ser apóstol, un siervo que ha sido llamado por Dios. Es decir, él mismo no está tomando la decisión, no es que yo voy a ir a predicar el evangelio, no, a él lo llamaron. Lo llamó Jesús cuando tuvo su encuentro con él y fue llamado y fue apartado. Oído con estas palabras claves para que las vean apuntando. Entonces apunten estas 3 palabras claves: siervo, llamado y ahora viene la palabra apartado. Escríbanlas ahí porque son muy importantes en este estudio que estamos haciendo. Entonces dice apartado. ¿Para qué ha sido apartado? Para el evangelio de Dios, para anunciar el evangelio. Pasamos entonces aquí quiero detenerme en algo muy importante, y es que mire la forma en cómo se presenta Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Jesucristo. Este hombre llega con humildad. Hoy día muchos predicadores se hacen llamar apóstoles, doctores, ¿sí? Ministros. Pero Pablo, el más grande de todos, él mismo se presentaba como el más pequeño, como el siervo. Y esto es para que nosotros aprendamos. Aquí, como dijo Jesús, en el reino de los cielos, el que es grande tiene que ser como el más pequeño de todos. Tenemos que ser humildes. Es lo que está aquí enseñándonos el apóstol Pablo, la humildad ante todo. Usted puede tener un doctorado, puede haber estudiado en el seminario, tener una maestría, y todo eso es muy bien, porque a usted le da un conocimiento o nos da un conocimiento para poder profundizar en las escrituras, pero no se nos olvide, somos siervos. De hecho, en otra parte de las escrituras Pablo dice que todo lo que él es, todo lo que él conoce es basura, porque para él lo primordial fue Cristo. Eso es una enseñanza muy grande que Pablo nos deja a nosotros. Ojalá nosotros también hagamos lo mismo, seamos humildes. A pesar del conocimiento que se tenga, si tienes estudio, siempre la humildad, somos siervos del Señor. Bien, el evangelio prometido, seguimos en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Estábamos hablando del evangelio, ¿sí? Apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? El evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Eso quiere decir evangelio. Buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Bueno, más adelante en el estudio de Romanos vamos a ir profundizando y nos daremos cuenta qué significan las buenas noticias. Ahora bien, ¿de qué trata el evangelio? Estas buenas noticias, ¿de qué tratan? Versículo 3. Bueno, decíamos que el evangelio era un mensaje prometido, ¿sí? En el Antiguo Testamento sabemos que la Biblia se divide en 2 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la parte profética de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de toda esa parte profética. En sí, entonces, la Biblia tiene un personaje central que se llama Jesucristo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, ese evangelio fue dado por los profetas. Ahí lo está diciendo aquí en el versículo 2. Es decir, los profetas hablaron del Mesías, hablaron de la venida del Cristo, hablaron de los padecimientos del Cristo, hablaban de a qué iba a venir el Mesías. Entonces,
los profetas hablaron al respecto. Y Pablo está diciendo, he sido llamado para anunciar el evangelio que fue dado a los profetas, que fue profetizado, en otras palabras, por los profetas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces ellos profetizaron estas nuevas. ¿De qué habla el evangelio? Habla acerca del Hijo. Sabemos que el Hijo, ¿qué es? Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo número 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Muy bien. Hijo de Dios. Todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Ahora bien, ¿qué es gracia? Gracia quiere decir regalo inmerecido. ¿Qué no nos merecemos nosotros? Ningún ser humano en la faz de la tierra se merece ni el amor, ni el perdón, ni la reconciliación con Dios, mucho menos la vida eterna, ni las bendiciones que Él nos da. Nosotros no somos merecedores porque somos pecadores. Pero Dios nos ha concedido la gracia, que es el regalo inmerecido. Apunten, esa es otra palabra muy importante que debemos tener en cuenta en todo este estudio que vamos a hacer de Romanos. Ahora, la palabra, las palabras que hemos hablado, gracia, llamado, apartado, siervo, son palabras que se van a convertir. Palabras que se van a convertir en parte de nuestra vida, porque son palabras que debemos asimilarlas y son las palabras en las cuales nosotros nos vamos a ir convirtiendo a medida que nos vamos involucrando más con nuestro Señor. Muy bien, recibimos entonces que la gracia y el apostolado, ese mensaje de Dios. El apostolado es el ser enviados. Obviamente aquí Pablo está hablando que él recibió la gracia y apostolado, ¿sí?, para ir a predicar el evangelio. Recuerde que estamos hablando de una presentación que está haciendo Pablo, pero esta presentación de verdad nos deja muchas verdades importantes para aplicarlas a nuestra vida. Ahora bien, versículo 5, volvemos y lo repetimos: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Bueno, estamos hablando entonces de que nos está llamando, ¿para qué? Para obedecer a la fe. Como iglesia estamos hechos o estamos llamados para obedecer a nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Ahora, aquí la palabra fe se está refiriendo a nuestra creencia, ¿no? Dice obedecer a nuestra creencia, obedecer. ¿Y qué creemos nosotros? Que la palabra de Dios, que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios, que su Hijo realmente es el Mesías prometido. Entonces Él nos está llamando, listo, los estamos llamando en primera instancia para obedecer, ¿sí? Para obedecer. ¿Para quién va este mensaje? ¿Para quién es el Evangelio? El Evangelio, según lo que dice aquí el versículo 5, terminando, dice: en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces el Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para anunciarlo a todos. A pesar de que tristemente todos no se van a salvar, el mensaje es para todos, para quien quiera acudir a ese llamado. A todos los que estáis en Roma, y versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados, otra vez la palabra llamados, ojo con eso, llamados a ser de Jesucristo. Aquí ya está hablando Pablo acerca de la iglesia de Roma, ¿cierto? ¿Sí? Entre las cuales también, estamos hablando de las naciones, estáis también vosotros, ustedes, los cristianos que están en Roma, también han sido llamados a ser de Jesucristo. Entonces el llamado que hace Dios a través de las Escrituras es para todo el mundo. Aquí está incluyendo obviamente a los romanos, ojo,
estamos hablando de la iglesia ubicada en Roma. Entonces Pablo le está diciendo a los cristianos de Roma que este mensaje es para obedecer a la fe, ya que hemos sido también llamados a ser de Jesucristo. Mire que arriba Pablo en el versículo 1 dice que es llamado a ser apóstol. Abajo acabamos de leer en el versículo 6 que nosotros hemos llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer entonces a Jesucristo. Es un hermoso llamado que nos está haciendo el Señor a todos nosotros. Bien, versículo 7. Aquí va como terminando ya su saludo Pablo y dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Vuelvo y repito, le está hablando a la iglesia en Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez la palabra llamados. Cuando estamos haciendo un estudio y vemos que hay palabras que se repiten en un mismo texto, ¿sí? Quiere decir que esas palabras son importantes. El escritor está haciendo énfasis en ella porque realmente hay una importancia. Ya hemos visto en esto que hemos leído la palabra llamados 3 veces. Llamados a ser santos. Aquí hay una palabra nueva y es la palabra santo. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado para. Eso quiere decir santo. Apartado para. ¿Cómo la explicamos entonces nosotros? El Señor nos ha llamado. ¿De dónde nos llamó? ¿Dónde estábamos cuando nos llamó? En el mundo. ¿Y qué quiso? Apartarnos del mundo, llamados a ser santos. En primera instancia, cuando el Señor nos llama para apartarnos del mundo. Cuando Jesús inició su ministerio, la primera frase que dijo al empezar a predicar fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos quiere decir cambio de dirección. Es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de dirección, cambio de camino. En otras palabras, Jesús está diciendo en su primer frase, lo primero que dijo cuando empezó su ministerio: cambien su estilo de vida, cambien su forma de pensar, cambien su caminar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice cambien, ¿qué está diciendo Jesús? Nos está llamando de una vez a ser santos. Al cambiar, yo debo apartarme del mundo. Entonces Dios me está diciendo, llamado a ser santo, a apartarse. Santo, la palabra santo significa eso. No es lo que los católicos nos han enseñado, que santo es una persona especial, que es una persona que después de fallecida se le hace milagros y que si tiene más de 3 milagros de ahí en adelante y se le confirman de que son ciertos, entonces se considera un santo, para que la gente pues los ore, les ore, les pida cosas. Eso no es bíblico, eso es idolatría. La palabra santo siempre se enfoca en las escrituras a la iglesia, a quienes forman parte del cuerpo de Jesucristo. Todos somos santos, somos apartados para servirle al Señor. Arriba en el primer versículo ustedes lo pueden leer. Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Igual podríamos utilizar esta palabra apartado para el evangelio. Dios lo está apartando, santificado o santo para el evangelio de Dios. Lo mismo aquí abajo termina. Si Pablo está diciendo arriba, así como yo soy llamado a ser apóstol de Jesús para predicar el evangelio, abajo termina diciendo, y ustedes también son llamados a ser de Jesucristo.
Entonces el llamamiento es general. Santo entonces es una persona apartada para un propósito específico. En este caso nos está llamando Pablo para ser apartados para ser de Jesucristo. Eso significa entonces la palabra santos. Y termina aquí con una frase diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En conclusión, aquí está muy claro el mensaje. El Señor nos ha llamado para que nos apartemos del mundo y le sirvamos y pertenezcamos a Jesucristo con el fin de obedecer a la fe, con el fin de obedecerle a nuestro Señor y entregarnos como siervos de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje que encierra este primer estudio que estamos realizando de Romanos. Terminemos con una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias en primera instancia, Señor, por llamarnos, porque tú has tenido la misericordia. Yo sé que toda persona que en este momento está escuchando este audio es una persona que en este momento tú la estás llamando para ser sierva de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio, porque Jesús ha venido a traernos la salvación de nuestros pecados, Señor. Hoy queremos, Señor, agradecerte por esta gracia, por este regalo inmerecido, porque no merecemos en nuestra naturaleza que tú nos des semejante regalo, el regalo de recibirte a ti como Señor y Salvador, el regalo de la salvación, del perdón, de la misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos estás ratificando que nos estás haciendo un llamado, Señor, y ese llamado es a servirte a ti, a obedecerte a ti. Quieres que seamos santos, Señor, y hoy disponemos nuestro corazón y queremos decirte: yo quiero ser santo, yo quiero ser de ti, yo quiero pertenecer a ti, quiero apartarme de las cosas del mundo, Señor, para servirte y seguirte en ese camino de verdad y en ese camino de justicia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes a ponerla en práctica a partir de hoy. A partir de hoy, Señor, ser conscientes de que somos llamados por ti. A partir de hoy, ser conscientes que somos tus siervos, que nos has apartado para escuchar tu palabra, para escuchar el Evangelio y para poderlo compartir a otras personas que también han sido llamadas y que en este momento pues aún desconocen ese llamamiento que tienen. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no olviden unirse a nuestro grupo Palabras de Vida en Facebook. En Facebook tenemos el grupo Palabras de Vida y tenemos el fanpage también, Palabras de Vida. En YouTube también nos pueden encontrar Palabras de Vida. Allí pueden ustedes escuchar este audio y tenemos muchísimo más material al cual ustedes pueden acceder a través de YouTube. También en SoundCloud pueden encontrar unos archivos de audio. De hecho, este archivo de audio lo vamos a subir a SoundCloud para que ustedes puedan escucharlo las veces que quieran. Lo único que tienen que tener es el link que yo se los voy a enviar al grupo Palabras de Vida, y una vez ustedes tengan ese link pueden acceder a los audios las veces que ustedes quieran. Entonces, bueno, nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Un abrazo, bendiciones.